Desde el Centro de Desarrollo Emocional me da mucho gusto tenerlos conmigo. Procedamos. En esta ocasión vamos a abordar los puntos de coincidencia entre la psicoterapia gestal de Fritz Perls, la logoterapia de Viktor Frankl y el existencialismo, la filosofía de la vida. Acompáñenme. Procedamos. Gracias. Vamos a desarrollar de manera ecléctica el encuentro de tres grandes técnicas de psicoterapia. Para ello vamos a desprendernos de un triángulo y cómo se va formando los conceptos, que eso es la epistemología, la nosología, y es cómo los seres humanos vamos desarrollando los conceptos. El propósito en esta ocasión es la integración de la psicoterapia gestal, la logoterapia, la psicoterapia existencial. Vamos a tener un triángulo, el cual va a desarrollar la parte dóxica. Cualquier persona puede tener su opinión y es donde se forman sus conjeturas, su opinión. Eso desde los griegos se llama eikasia, como ustedes ven precisamente a mis espaldas. Viene la pistis, la parte espiritual, que parte de los principios de la ética, de aspectos morales y desde luego las diferentes religiones que acercan al ser humano a Dios, que el único camino es la fe, la credibilidad. De ahí vamos a pasar precisamente al método o al conocimiento, a la nous, de manera científica, como ha llegado la logoterapia, la gestal y la psicoterapia existencial. Es la manera científica en que cada una de las técnicas psicoterapéuticas ha llegado a desarrollar la integración del ser humano, y esa estructura científica nos va a llevar a la noesis, que es de acuerdo a sus pensamientos, a sus razonamientos. Esa es la parte cognitiva de las cuatro áreas que forman la personalidad de cada individuo. Y en general, cuando se integra, ahí se desprende precisamente el continuo de la conciencia, la que forma la personalidad de cada individualidad, de cada ser humano, y de ahí deriva su comportamiento. Ese continuo de la conciencia se forma por 4 elementos que son los estratos, y dependiendo de la movilidad de sus valores que hemos denominado ejes. Esos regentes del comportamiento, dependiendo de la profundidad y del arraigo de cada sociedad, de cada familia, de cada persona en lo individual, acorde a sus circunstancias, enfrentan al mundo de manera racional, sentimental o sensorial. Cada vivencia es percibida de diferente manera, y dependiendo de sus valores y sus satisfactores, el impacto en su existencia es multifactorial.
Por ello abordaremos la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, los miedos, los sufrimientos, los mensajes íntimos y cómo afectan sus valores. Y en el encuentro de las diferentes técnicas psicoterapéuticas recobren precisamente esos valores. Los valores. Por eso pasaremos a ver cómo esos valores precisamente se han, por algún tipo de circunstancia, en su momento, en su historia, en su desarrollo de vida, han desintegrado en su momento porque no ha encontrado lo satisfactorio. Y ese impacto, cómo cambia su existencia en esa vivencia en particular y la ha detenido. Se ha desarrollado una autointerrupción, como nosotros le llamamos los psicoterapeutas existenciales. La psicoterapia gestal le diría o lo nombraría como bloqueos, y la logoterapia les denominaría incapacidades inherentes. Ahí es donde va a haber el encuentro entre tres grandes psicoterapias, técnicas extraordinarias. Desde Víctor Frank, la logoterapia, de Fritz Perls, la terapia gestal y la psicoterapia existencial, que esta deviene única y exclusivamente de las vivencias de la vida. Veamos desde el Centro de Desarrollo Emocional las terapias que en él se han desarrollado y cómo afectan a las personas esos valores, y cuando esos valores se remiten a una autointerrupción o a un miedo. Veamos esas terapias y cómo las personas, al momento de mover sus valores, son afectados. Veamos pues esas sesiones de terapia. Escuchemos. No tengo una pareja, o a lo mejor no sé por qué le pongo tanto pinche valor a tener una pareja, no sé. Bueno, uno de mis valores más importantes en esta vida es la honestidad. Creo que la honestidad es para mí básica y fundamental. Pero si voy un poco más allá de por qué la honestidad es básica para mí, creo que viene a raíz de miedos que yo tengo. Miedo a sufrir, por ejemplo. El eje es en el de respeto. Para mí es un valor como esencial, ya que pues ese lo llevo a través de, lo aplico en mi hogar, en mi trabajo, pero pues hay veces que no, la gente con la que convivo no es afín a eso, ¿no? Entonces hay veces que sí siento frustración en eso, y pues y sobre todo me cuesta mucho manifestarlo. De acuerdo al triángulo de Abraham Maslow, vamos a tomar en cuenta su entorno. Si ese entorno está resultando perturbador, negativo, no vamos a poder desarrollar cada una de las necesidades, desde la fisiológica, la de seguridad, la de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Es claro que la fisiológica son las elementales básicas: respiración, alimentación. De seguridad, la física, la moral, la familiar, la salud. La de afiliación, la familia, la nación, el barrio, club. La de reconocimiento,
¿Qué papel desempeño dentro de una sociedad, de una familia, de un conglomerado humano? La autorrealización, la libertad de ser. Toda vivencia es una experiencia en un flujo universal de formas específicas, diferenciadas por cada persona, por cada individualidad en el universo, en un flujo dialéctico denominado existencia. Y esa existencia solo se justifica en el encuentro con su sentido de vida. Retomemos el tema, un satisfactor en cada una necesidad. En el ciclo de Joseph Zinker, una vez que defino y que me gustaría, empieza el ciclo de la satisfacción. Desde la buena idea, desde lo quiero así, es para mí, voy por él, lo tengo, lo satisfago y lo integro. ¿Qué pasa si la neurosis se despierta en la persona y se interrumpe ese ciclo del satisfactor? Observen. El que no tienes que moverte hacia eso que no es un satisfactor, o quizás porque la persona no puede, o en el entendido que no merece. Y seguramente entre ello se encontrará la violencia simbólica o la sumisión tóxica. Así es que contemplemos los 8 factores de los cuales vamos a tratar para el encuentro de ese satisfactor. Vamos a dividir un círculo en 8 partes. Al unirlas se transformarán en fases de un ciclo. Ese ciclo es el ciclo de las sensaciones originalmente de Joseph Zinker y después del ciclo de la experiencia de Fritz Perls. Empecemos por el reposo, la sensación, la formación de figura, como lo diría la psicoterapia gestal, la movilización de energía. Esa acumulación nos va a dictar qué acción tomar, y en esa forma vamos a determinar en forma conductual el ir por él. Posteriormente vamos a tener un precontacto, luego un contacto, y una vez satisfecho le denominaremos poscontacto, integración. Hemos adquirido un satisfactor. Pero contrario a ello, pondremos las capas de las neurosis. Precisamente si es de la neurosis noógena, es de Viktor Frankl, y si establecemos estratos de las capas, es de Fritz Perls. Viktor Frankl, logoterapia, y Fritz Perls es psicoterapia gestal. Fritz Perls en las capas de las neurosis no se separa de la escuela austriaca de Sigmund Freud y Alfred Adler. Es de tipo psicogénica. De manera breve vamos a explicar estas 5 capas de la neurosis. Las señales, como si, el atolladero, la implosión y la explosión. Las señales, la capa de los formalismos, no ir más allá del saludo, como si, máscaras sociales o roles a desempeñar dentro de la sociedad. Con uniforme, policía, el bombero, el sacerdote, o los roles a cubrir de padre, madre, hermano. El atolladero son 2 ideas
opuestas con valores equidistantes, por lo que puede caer en un doble vínculo, en la ambivalencia, en el estrato fóbico o el pánico o sentirse en un callejón sin salida. La implosión. Son sentimientos contraídos, ideas inexpresadas, guardan un silencio obligado. Explosión. Es la expresión de emociones sin contención, con drama, con tragedia, con reclamo o recriminación. En cambio, la neurosis noogénica se desprende de lo extraordinario, de lo espiritual. Sin embargo, nosotros lo vamos a precisar sobre realidades concretas. Por la necesidad de sobrevivencia ante una realidad abrumadora, bien por una dominación impuesta o un asalto a la razón, pérdida de la espiritualidad, sojuzgamiento de valores, fe resquebrajada ante la incertidumbre de la existencia, se desprende un trauma por una ideología impuesta, por una contrariedad avasalladora. Desprendiéndose la obsesión, la fatalidad, el trauma, ansiedad anticipatoria, por lo que los lleva a la pérdida del sentido de vida. Por razón natural, si no integramos las necesidades y los objetivos, se desarrolla la neurosis y los temores. A triunfar, a sufrir por su indiferencia afectiva, al rechazo por su inseguridad, al castigo por su hipersensibilidad, autoagresión por su agresión encubierta, a enfrentar carencia de valor, al abandono, miedo a estar solo, a ser libre. Ahora hacemos a los mensajes íntimos que generan una neurosis anticipatoria. Concepto de la logoterapia de Víctor Frank, o de una obsesión compulsiva, también de Víctor Frank. Abordemos estos mensajes. No mereces, te amarán, te rechazarán, te dañarán, no actúes, no enfrentes, te dejarán, estarás solo, no mereces. Mensajes íntimos que reflejan una ansiedad anticipatoria. Y todas ellas se reflejan en cada una de las jerarquías. Dentro de la jerarquía de las necesidades establecidas por Abraham Maslow en un triángulo, veámoslas. Cuando hay una motivación en cada necesidad, se subsumen a su vez precisamente las 8 necesidades como ciclo que se van generando para que se integre cada una de esas jerarquías. Como lo hemos venido explicando, y de acuerdo a esta forma didáctica de llevar esta conferencia, es claro que son 8 las necesidades que se integran. El aquí y ahora gestal, día con día, la logoterapia y la presencia en el presente, psicoterapia existencial, de terapia conductual,
que no estamos tomando en cuenta. Sin embargo, hay que tomar el aspecto lenguaje corporal y en este caso vamos a ver el lenguaje verbal. Del psicoanálisis de Sigmund Freud sería las autodefensas para poder compensar algún tipo de frustración. Entonces, ese lenguaje verbal se manifiesta precisamente de esta manera. De manera deflectiva, desde luego. Dependiendo el tono, el volumen y la inflexión, es lo profundo de su neurosis. No siento nada, tengo que, por tu culpa. Mejor me aguanto. No pasa nada. Lo que tú digas, de no ser por. Es claro que no se aborda el presente, la existencia, mucho menos la asunción personal. Pasemos a ver las diferentes formas de bloqueos: psicoterapia gestal, incapacidades inherentes, logoterapia, autointerrupciones, psicoterapia existencial. Por eso, por una cuestión didáctica, seguimos ocupando el ciclo de la experiencia en verde y en amarillo la neurosis, pero esta sin tener una definición como la hemos ocupado con respecto a la psicoterapia gestal. En un ejercicio de inclusión de lo habitual a lo espiritual, procedamos del ciclo de la experiencia, sus impactos desde el punto de vista de la logoterapia. Recordando que esto es un ciclo, es algo dinámico, no estático en cada una de las 8 fases que hemos venido incrustando en el ciclo de la experiencia y la neurosis. Nos integramos en el ciclo de la experiencia y con ello hacemos un ciclo comparativo ante la retención, la fatalidad, ante la desensibilización, el trauma, en el introyecto, la pasividad errónea, en la proyección, la ansiedad anticipatoria, en la retroflexión o proflexión, en busca del sentido, en la deflexión, el desinterés, en la confluencia, ese vacío existencial, y en la fijación, es claro que por la neurosis, la obsesión compulsiva. Así reunimos las incapacidades inherentes de la logoterapia y los bloqueos de la psicoterapia gestal. Existe un punto sobresaliente entre la psicoterapia existencial y la logoterapia. Las neurosis noógenas no nacen de los conflictos entre impulsos e instintos, sino de los conflictos entre principios morales. Y para la psicoterapia existencial, los valores, cuando estos se afectan, surgen a consecuencia de los problemas existenciales en la persona, como se desprendió de las intervenciones psicoterapéuticas anteriores. Testimonios precisos que devienen de una neurosis noógena. Ahora bien, vamos a ver algo sustancial de la psicoterapia existencial, los elementos que generan un vacío denominado existencial y como consecuencia una pérdida del sentido de vida, logoterapia de Víctor Frank. Y estos son los elementos que actualmente tenemos que tomar en consideración, entender, para poder abordar en terapia como consecuencia ese vacío existencial, la pérdida del sentido de vida. Los valores centro de la vida, desde conservación, éticos y
trascendentales, resignificando, reinventando a cada momento la persona con sus valores. Este tema es imprescindible de la jerarquía de valores, como verán, de Max Scheler. Y esos valores deben de entenderse como universales. La verdad es una, el amor es único, con un solo propósito: ser felices en la vida. Gracias. Así es que la afectación se da por la desensibilización moral, por la pérdida de valores, por una dimensión no ética e incierta, por un extravío de la conciencia. Consecuencia de ello, desde luego, una desintegración social ante la incapacidad dialógica interna y externa. No hay una consolidación existencial. Como resultado natural cíclico, la falta de identidad, por lo que aflora una relación ontológica resquebrajada, y ante la pérdida de la espiritualidad se refugian en el aislamiento cibernético. Ahora pasemos a las funciones adaptativas dentro del manejo en el interior de la sesión psicoterapéutica, en donde estos elementos que se han conformado por su psicoterapeuta existencial Reinaldo Reyes Retana y Valadez, en cualquier técnica de terapia, el hecho de abordarla viendo el concepto, la forma y el modo para poder ocupar una técnica u ocupar todas las técnicas, la cual veamos nosotros como psicoterapeutas cuál está funcionando mejor en el consultante o interlocutor. Veamos. Así es que primero hay que entender el problema del interlocutor. Al hablar con él, pasar de lo general a lo particular de sus circunstancias. Dentro de la terapia, establecer un diálogo ético, desde Sócrates, llamado mayéutica, que es preguntar, no responder, no infringir, no imponer, exclusivamente ir preguntando. Y dentro de ese evento de preguntas, utilizar la heurística, que es inventar dentro del encuentro, utilizar el gerundio de la existencia humana, pensando, sintiendo, razonando, queriendo, entendiendo. Con lo cual, vamos a dar un significado, precisamente la nosología, que es la identidad conceptual entre el interlocutor y el psicoterapeuta. Y una vez teniendo esa identidad, entender un reencuentro con el sentido, pero no de la vida del psicoterapeuta, sino del sentido del reencuentro de su vida. Una vez obtenido ese reencuentro, y que probablemente lo pudiéramos haber perdido, es estimular al interlocutor al rescate de valores personales, resignificar esos valores como la vida, la libertad, el amor, el respeto y la responsabilidad a la salud. Crear una dimensión no ética, que es la trascendencia en el ámbito espiritual del ser,
del ente y que esa integración tiene un solo derrotero, un solo objetivo: estar por encima de esa situación dañina que porta el interlocutor. Descubrir con él el sentido de la existencia, su identidad, el manejo claro de la libertad, los límites a los pensamientos recurrentes, todo aquello que significa fobias y obsesiones, llevarlo a la reubicación de un diálogo interno y externo del interlocutor, un reencuentro con la espiritualidad para atacar el vacío existencial. Hemos homologado, como ustedes se han dado cuenta, los conceptos de las 3 técnicas psicoterapéuticas y ya abordamos la psicoterapia gestal, la logoterapia y la psicoterapia existencial, guardando de cada uno sus especificaciones. Con ello, de manera sintética, terminamos nuestro tema, el encuentro de la logoterapia, la psicoterapia gestal, la psicoterapia existencial. Nuevamente, gracias en vivo y en directo desde el Centro de Desarrollo Emocional, sede su amigo moderno, como yo le llamo, en particular al psicoterapeuta existencial Reinaldo Reyes Retana y Valadez. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias nuevamente por haber estado